preciosa sangre se derramó. Oh, preciosa sangre fluyó por amor. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Díselo. Hay poder en la sangre, vamos, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Bueno, muy buenos días, amados. Qué alegría podernos encontrar en esta mañana. Qué gozo poder disfrutar de la presencia de Dios. Y disfrutamos de la presencia de Dios no por el lugar, no por la actividad. Disfrutamos de la presencia de Dios porque fuimos sellados con su Espíritu, porque Él puso su vida dentro de cada uno de nosotros, porque Él derramó su gracia, y su gracia es la vida hermosa, incomparable, indescriptible de su Hijo. Tantas cosas hermosas que Dios viene hablando al corazón y con las que Dios viene haciéndonos más conscientes de Él, para que las muchas ocupaciones, las distracciones y los afanes de esta vida no sean las que gobiernen y las que dirijan nuestro caminar, sino que en medio de todos los afanes que el mundo propone, nosotros podamos recibir luz de Dios y entender que es en reposo y en quietud que será vuestra salvación. No es en el afán del hombre, no es en lo que el hombre propone, sino en lo que Dios dispuso al darnos la vida de su Hijo a todos y cada uno de nosotros. Y hemos visto en temas anteriores cómo de una manera muy especial el Cordero que fue dispuesto desde antes de la fundación del mundo para nuestra salvación, y que se responde de una manera muy especial a la pregunta que fue hecha en el monte Moriah, cuando Isaac pregunta a Abraham: ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y después vemos como unos 1500 años después, ahí está la respuesta con mucha claridad de parte de Dios en los labios de un hombre llamado Juan el Bautista: he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Donde de una manera muy especial Dios nos va dando luz, porque dice la Escritura que es el único sacrificio que nos hace aceptos
delante de Dios. Todos los demás sacrificios apenas eran una sombra, pero no cesaban porque ellos no podían suplir todo lo que necesitaba. Pero dice la Escritura que Jesucristo entró en el santuario no hecho de manos de hombres, sino entró en el cielo mismo, presentando su vida y su sangre como un sacrificio eternamente y para siempre, que no se presentó con sangre ajena, sino con su propia sangre, porque de otra manera, dice la Escritura, le hubiese sido necesario padecer muchísimas veces, pero por medio del sacrificio de sí mismo, dice la Escritura, quitó de en medio el pecado y nos reconcilió para siempre con el Padre. Y eso es un regalo maravilloso e incomparable, porque ya hemos visto un poco en el Salmo 22 acerca de este sacrificio, en el que Dios nos va dando luz de por qué hasta el sacrificio de Jesús, nunca antes el ser humano había contemplado y había visto un sacrificio que se presentara en tales dimensiones. Porque lo que ellos conocían del sacrificio del cordero era que un cordero era degollado, derramada su sangre y se presentaba todo el sacrificio, pero nunca habían enfrentado la tortura, el desprecio, la humillación que se le hacía a aquel que iba a ser presentado como sacrificio. El sacrificio de Jesús rompió todo lo que pudiera contemplar la mente humana, pero ciertamente estaba, como dice Isaías, mientras los seres humanos lo miraban en su enceguecimiento, y tal vez muchos se preguntarían, ¿qué habrá hecho este para que Dios lo trate así? Pero Isaías 53 nos da claridad que Él no había hecho nada, que Él estaba recibiendo el trato que nosotros debiésemos haber recibido por nuestro pecado y por nuestra maldad. Mas Él herido fue por nuestras maldades, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y solamente Dios nos puede ir dando luz sobre esa realidad dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras vidas. Él estaba llevando sobre sus hombros todo el peso que nosotros no podíamos llevar. El peso del pecado es muy grande para que el hombre lo pueda cargar sobre sus hombros. Por eso el único que lo puede obrar y el único que puede libertar de ese peso, el corazón humano, solamente es la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Juan, capítulo número 8, verso 31 en adelante. Hay porciones de la Escritura que la familiaridad que nosotros tenemos con ella hacen que nosotros como que consideremos ya haber entendido toda la profundidad de lo que hay dentro de ellas. Y una de esas porciones es esta, que tal vez para las personas que se reúnen o nos reunimos, para las personas que hemos sido partícipes por lo menos de actividades religiosas, se nos ha hecho más claro conocerlo un poco, y es: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Y la verdad os hará libres. Pero a veces tenemos conceptos, pero necesitamos la luz de Dios en medio de todo esto. Lea el verso 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras versiones traduce: si permanecéis en mis enseñanzas. Verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero la respuesta
del auditorio, la respuesta de los que estaban escuchando, que tenían como nosotros otro concepto de libertad, porque por eso necesitamos la luz de Dios, porque el ser humano ha contemplado las verdades de Dios o las realidades de Dios desde un plano natural donde las cosas de Dios no pueden ser entendidas, y contemplamos la forma en cómo el Señor nos hace libres de una manera completamente diferente a como Dios lo dispuso, y lo vamos a detallar ahorita en un momento. Dice el verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces el auditorio respondió: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. La pregunta es: ¿cuántos esclavos hay en esta mañana aquí? Y alguien responderá: pastor, la esclavitud ya fue abolida. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de ¿qué? Esclavo es de el pecado. Y el Señor, de una manera especial, va abriendo el entendimiento de sus discípulos. No perdamos de vista, el Señor ha dicho: te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir, ¿sí? Y todo lo que el Señor nos va a enseñar es acerca de Él, porque para nosotros los términos de libertad, y ahora cuando lo miremos aún en una definición que aparece en el diccionario, que es como más bien lo hemos tomado la iglesia, hemos tomado la libertad de la que Dios habla como la libertad de la definición de un diccionario, y no como la libertad que Dios dispuso. Porque ciertamente una persona libre o una persona con libertad es una persona capacitada para hacer su propia voluntad. Eso es lo que determina el diccionario: una persona capacitada para hacer su propia voluntad y que nada se lo impida hacer. Pero realmente hacer nuestra propia voluntad y que nada nos impida hacerlo es realmente lo que nos ha llevado a nosotros a cautividad dentro de nuestro caminar. El verso 31 empieza diciendo el Señor: si permanecéis o si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, si permanecen fieles a mis enseñanzas. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar qué es lo que Dios nos ha venido enseñando a través de todas las escrituras que nos ha dejado. Y es importante detallar qué es lo que Dios ha querido enseñarnos, porque como el hombre está inclinado a muchas cosas desde su concepción racional, entonces el hombre hemos intentado cantidad de métodos para muchas cosas que tenían un significado espiritual. Nosotros quisimos traerlas a nuestra vida natural y convertirlas en una actividad, a ver si esa actividad funcionaba de cierta manera. Por allá narra la escritura que cuando llegaron a una ciudad llamada Jericó, el Señor dio unas instrucciones claras para ese momento, para el obrar y manifestarse. Y el Señor les indicó que durante 7 días dieran 7 vueltas a la ciudad de Jericó, y que el último día dieran 7 vueltas. Al final de las 7 vueltas, el Señor les llamó para que levantaran un fuerte grito, y las murallas de Jericó fueron derribadas, ¿cierto? ¿Cuál es la lectura que nosotros hacemos de ese pasaje? Que las 7 vueltas que dieron la gente y el grito que pegó derribó las murallas de Jericó.
Ahora, ¿qué grito hay que podamos levantar una gran multitud que pueda derribar una gran mole? No, no es posible. Realmente lo que el Señor los llevó fue a celebrar de manera anticipada lo que Él iba a hacer, el que iba a derribar todas esas murallas, pero ciertamente ese Jericó es una figura de cómo está bien cerrado el corazón del hombre, y solamente Dios tiene el poder de abrirlo. Y un día me encontré con una hermanita que puso su comedor en el centro y durante 7 días le daba vueltas al comedor, y el último día tenía dispuesto a darle 7 veces al comedor, 7 vueltas alrededor del comedor. Ella me lo contó en el transcurso de lo que estaba haciendo, y le pregunté: hermanita, ¿y cuál es el propósito? Dijo: es que es para derribar la escasez que hay en mi casa, ¿cierto? Y entonces tomó una forma como un método, ¿sí? Y así tomamos muchas cosas de las que vemos en las Escrituras: cómo regamos aceite sobre toda una ciudad, cómo clavamos estacas, cómo nos subimos a los montes altos y hacemos ciertas cosas, ¿cierto?, que representaban cómo Dios iba a dar luz de algo espiritual, pero que desde la mente natural nosotros nos fuimos en otra dirección. Porque al ser humano nos gusta, a todos los seres humanos nos gusta es ¿qué funciona? Estoy intentando hacerlo a ver si a mí me funciona, ¿cierto? Si a usted le funcionó orar a las 3 de la mañana, entonces me pongo a orar a las 3 de la mañana a ver si a mí también me funciona. Y entonces busco es una forma, porque no estoy entendiendo cuál es la vida que Dios está trayendo para mi corazón y para mi vida. Y todo lo que Dios está haciendo cuando dice: si permanecéis en mi palabra, en otras versiones dice: si permanecéis en mi enseñanza. Y es muy hermoso porque es todo lo que Dios ha querido transmitir desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué es lo que Dios nos ha querido enseñar? Y una muestra de eso nos lo dejó ver Dios mismo, cuando unos que iban camino a Emaús, después de la muerte de Jesús, después de que Jesús había sido sepultado, y la mañana en que ellos recibieron el anuncio de que aquel que había sido sepultado había resucitado, aquellos hombres iban hablando sobre ese tema rumbo a un determinado lugar donde Jesús viene a hablar con ellos. Y dice la Escritura que mientras Jesús caminaba con ellos, llegó a cierto lugar, y en cierto lugar se detuvo y les dijo: insensatos y tardos para creer todo lo que las Escrituras, todo lo que la ley y los profetas han dicho de mí. Y dice que les empezó a abrir y a decir y a mostrar todo lo que en la ley y los profetas se decía acerca de quién. De manera que él empieza a decirles: mire, esto no se trataba de ninguna otra cosa más que de todo el tiempo el Padre estando señalando al Hijo, desde Génesis hasta el final de ¿qué? Hasta el final de Apocalipsis, todo el tiempo el Señor obrando de una manera especial, porque lo que necesita ser visto es Dios. Vemos las Escrituras, pero mis amados, las Escrituras por sí mismas no producen libertad. Se puede saber la Biblia al derecho y al revés, y saberse la Biblia al derecho y al revés no produce libertad. Eso suena raro para nosotros que estamos acostumbrados a, en medio de las situaciones, recitar como loritos versículos, y en medio de circunstancias sacar cantidad de versículos y de porciones bíblicas y recitarlas como si los versículos fueran porciones mágicas o pociones mágicas para utilizar en ciertas circunstancias. Y muchas veces llenos de versículos bíblicos, recitando versículos que tienen verdades profundas, sentimos que nos estamos ahogando y nos estamos muriendo, porque nos encontramos con el libro, pero no nos encontramos con el autor del libro. Te puedes encontrar con la Biblia sin haberte encontrado con Dios. Y ahí es donde el Señor nos está llevando a que no se trata del libro. Las Escrituras dan testimonio de mí, Juan 5:39. Vosotros escudriñáis las Escrituras porque creéis que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de la vida eterna, dan testimonio de mí.
¿cierto? Dan testimonio y dice, y vosotros no queréis venir a mí. De manera que las escrituras todo el tiempo me están señalando a quién debo de ir, ¿cierto? Pero nosotros vamos es aquí, no a Él. Y a veces la fuente se volvió la Biblia y no Dios. Y la Biblia se nos puede volver un libro de letra muerta. Cuando vemos la historia de los fariseos que sabían las escrituras y el Señor los llamó sepulcros blanqueados. Pablo mismo estaba lleno de muerte en su vida y después de su conversión, de la aparición de Jesús sobre su vida, él mismo narra cómo él era fariseo de fariseos y él dice, y en cuanto a la ley era irreprensible. O sea que había un hombre muy sujeto a la ley, pero muerto, sin la vida de Dios, con el conocimiento de lo que la ley ¿qué? De lo que la ley decía. Si permanecéis en mis palabras, en mis enseñanzas, toda la escritura de manera progresiva ha venido revelando y dando luz acerca de Cristo. Tal vez los antiguos, cuando estuvieron caminando, no vieron cosas con tanta claridad como Dios nos puede llegar a permitirlas verlas desde hoy, cuando vamos a la escritura. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis uno encuentra descripciones asombrosas acerca de Jesús, el que abre y ninguno cierra, el que estuvo muerto y resucitó, el principio y el fin de todas las cosas, el alfa y la omega. Y usted empieza en cada uno de esos mensajes que fue transmitido a las 7 iglesias, empieza a encontrar todo lo que se dice acerca, y es asombroso toda esa cantidad de atributos. Pero mis amados, cuando vas al libro de Génesis, te vas a encontrar que si Apocalipsis es un derroche de decir quién es Jesús, Génesis es un derroche de decir quién es Jesús. Porque ¿qué es lo que Dios nos ha querido mostrar siempre? ¿Qué es lo que Él nos ha provisto? Y esta generación tenemos el privilegio de que cuando vamos a Génesis ya no vamos a ver lo que vio Adán. Ahora podemos ver lo que Cristo sí ha revelado por medio de su Espíritu, para que lo podamos ver. ¿A quién? Para que lo podamos ver a Él. Esta mañana me puse a hacer un pequeño recorrido en todo el libro de Génesis, solo para sacar algunos detalles. Como dice la Escritura, si permanecéis en mi enseñanza, si permanecéis en mis palabras. Todo lo que el Señor habla, ¿nos habla de quién? Nos habla de Él, ¿cierto? De manera que el Señor dice, si permaneces en lo que yo he dicho, indefectiblemente mi obra en ti hará que por todo lado me estés viendo a mí, porque yo soy todo lo que Dios te ha provisto de una manera especial. De manera que Génesis empieza hablando de Cristo. Génesis 1:1, solo ubiques en ese versículo nomás. Génesis 1:1 empieza hablando de Cristo, que para allá tal vez era un misterio y estaba velado, pero gloria a Dios que Él ha venido quitando los velos y lo que no podíamos ver de manera natural. La Escritura empieza diciendo en el principio, y hace unos días estudiamos, ¿cierto? Que dice la Escritura en Colosenses que Él es el principio, ¿cierto? Si Jesús es el principio, ¿con qué empieza Génesis? ¿Cierto? Para nosotros el principio es donde se inicia todo. En la Biblia el principio es una persona, es Jesucristo. ¿Con qué empieza Génesis? Con Jesús. Y usted avanza otro poquito y encuentra que el Señor de una vez a ese hombre creado en perfección y a esa damita creada en perfección les quiere mostrar a Jesús. Plantó el árbol de la vida. Tal vez para ellos era un árbol, para nosotros es claro que ¿a quién quería Dios presentar? A Jesús.
¿cierto? En Génesis 3:15, cuando el Señor le hace una promesa a la mujer, ¿cierto? De la simiente de la mujer, ¿de quién estaba hablando? De Jesús. ¿Sí? Y mire, apenas vamos en 3 capítulos de Génesis. Y sigue avanzando, y el arca, la razón por la que el arca se construye, el arca de Noé se construye, es por preservar la simiente que Dios había prometido. El arca no era por causa de Noé, el arca era por causa de la simiente que Dios había ¿qué? Prometido. Dios estaba preservando la promesa de esa simiente que después iba ¿qué? Iba a venir. En Génesis 12 encontramos que el Señor le hace una promesa a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y le dice: y serán benditas en ti y en tu simiente todas las naciones de la tierra. ¿Quién era esa simiente? ¿Cierto? El principio, el árbol de la vida, la simiente prometida a la mujer, la simiente preservada en el arca, la simiente prometida ¿a quién? Abraham. Después Abraham se encuentra subiendo al monte Moriab a sacrificar a su hijo Isaac, y allá subiendo a ese monte, ese hijo de la promesa, ¿cierto? Apenas Isaac era una sombra del verdadero hijo de la promesa, el cual es Cristo. Y mientras iban llegando al sacrificio, Isaac pregunta: ¿dónde está el cordero? La respuesta de Abraham fue: Jehová Jireh, en el monte de Jehová será provisto, Dios proveerá, ¿cierto? Y apareció allá un carnero enredado por los cachos, figura del cordero que después iba a venir a ser ¿qué? Inmolado. Encontramos a un José que es sombra de lo que iba a ser Jesús, despreciado por su familia, vendido, enfrentó sufrimientos, después fue puesto en un lugar de honor, y usted empieza a hacer un recorrido y simplemente ahí pasando por encima, y uno dice: wow, en cada espacio, todo el tiempo Dios ha querido revelarnos una realidad. Si permanecéis en mis palabras, en mi enseñanza, ¿cierto? ¿A dónde me conduce todo lo que Dios me enseña? Me conduce a conocerlo a Él. Pero si yo tengo una perspectiva desde lo natural y estoy esperando algo muy diferente, porque dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Vaya otra vez conmigo ahí a Juan 8, si está por ahí ubicado, y se devuelve un poquito. Juan 8 se devuelve, ya le voy a decir a qué verso. $28. Entonces mira, ¿cuál era el concepto de libertador que ellos tenían? Ellos estaban esperando a alguien que viniera y les quitara el yugo. ¿De quién? De los romanos, y que los pusiera a ellos en el lugar de gobierno, por hacer un resumen de eso. Muchas veces la iglesia de hoy ha soñado exactamente lo mismo que soñaba Israel: que Dios nos quite todos los yugos que pongan los gobiernos, y que Dios nos ponga a nosotros, que Dios nos quite los yugos económicos y Dios nos dé prosperidad, que Dios nos quite las dolencias y nos dé ¿qué? Sanidad. Y esa es la clase de libertador que estamos esperando, el que venga y haga eso. Y cuando eso no ocurre, entonces hay una iglesia que viene y le canta a un Dios del que está decepcionado, porque hay una iglesia muchas veces decepcionada de Dios, porque está esperando de Dios lo que Dios no le ha prometido. El cuidado de Dios no falta. Dios dijo: no te dejaré y no te desampararé.
Pero como la iglesia ahondamos poco en preguntarle al Señor estas realidades, para Dios expresar esas palabras tuvo un costo altísimo. Para que se cumpliera en nosotros, no te dejaré y no te desampararé, tuvieron que ser dichas las palabras de Cristo en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El no enfrentar el desamparo de Dios en nuestras vidas costó el desamparo del Hijo en la cruz del Calvario. Pero como observamos de una manera natural lo que el Señor dice, y dice el verso 28, les dijo pues Jesús, escuche: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, ¿cierto? El Señor les está hablando: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. ¿Dónde iba a ser levantado el Hijo del Hombre? En la cruz del Calvario. Pero esa no era la idea que ellos tenían de un libertador. Y tal vez ese levantado, la audiencia lo interpretó. Cuando llegue el momento de que el Mesías empiece a hacer la revolución que estamos esperando y nos levantemos, entonces reconoceremos que entonces ese sí era el que iba. Porque por ahí en Hechos habla de dos hombres. Dice que se levantó un hombre llamado Teudas y empezó a formar una revolución diciendo que era el Mesías, y dice que lo siguieron como 400 hombres. Murió este hombre y se dispersó toda la multitud. Por ahí también dice que se había levantado otro llamado Judas, y que también se levantó una gran multitud a seguirlo, y se murió ese Judas y se dispersó toda la que. Y tal vez lo que ellos tenían en mente es en qué momento se levanta ese libertador, pero que no se muera y se desvanezca todo lo que iba a hacer. Y como tenían una comprensión diferente de lo que Dios les estaba hablando que era necesario que Él fuera levantado, para que cuando Él fuera levantado en la cruz del Calvario fuera posible la libertad de todos que nosotros. Pero cuando nosotros estamos sentados mirando de una manera diferente a como el Señor mira, y todo esto me llevaba a preguntarle al Señor esta mañana: Señor, Señor, si mucho de lo que sé no lo he aprendido de ti, Señor, derríbalo en mi corazón. ¿Por qué razón? Porque yo puedo estar esperando de ti algo diferente a lo que tú me quieres dar, y eso que yo tengo en mi corazón se convierte en una barrera para no verlo. Porque si usted pasa ahí al mismo 8:59, ¿qué les dijo el Señor? Si permanecéis en mis palabras o en mis enseñanzas. Y después les dice: y conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? O sea, si permaneces en lo que yo enseño, me vas a conocer. ¿A quién? A mí. Les está hablando algo hermosísimo, pero dice el capítulo número 8 en el versículo número 59. Mire la respuesta de la gente. Tomaron pues piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, ¿qué? O sea, para ellos eso no fue la gran noticia. Cuando usted lee ya todo el contexto, que lo pueda leer todo el capítulo 8 en casa y lo puede detallar, cuando el Señor está hablando de algo glorioso, ellos estaban enfureciendo ¿en quién? En su corazón, a causa de lo que estaban escuchando. Porque el hombre natural tiene un completo rechazo a lo que Dios quiere hacer en él, porque los deseos del hombre natural son muy diferentes a los deseos de Dios. El hombre natural quiere buscar su propia forma de cómo mirar, de cómo conocer a quién, de cómo conocer a Dios. Juan 7:49, devuélvase ahí un poquito. Todos estos capítulos los puede leer en casa, simplemente estamos tomando algunos apartes para dar claridad. ¿Por qué?
Jesús les dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí o no? Escuche, conocer la verdad no es conocer la Biblia, aunque necesito conocer lo que está escrito. Conocer la verdad es conocer a una persona, es conocer a Jesús. Ellos consideraban: hijos de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos ¿de quién? De nadie. Porque ellos consideraban que lo que los hacía libres era tener conocimiento de la ley, y que si alguien conocía la ley, eso lo hacía libre. Cuando nosotros detallamos todo lo que dice el libro de Romanos, toda la escritura y todos los mandamientos, lo que pueden hacer en mi vida y en mi corazón es mostrarme la incapacidad que yo tengo para responder a lo que Dios me pide. Pero la ley nunca soluciona el problema que yo tengo. ¿Cómo lo estaban solucionando los fariseos de la época o los religiosos de la época? Solucionaban un problema espiritual simplemente teniendo doctrina, teniendo teología, teniendo cursos bíblicos y teniendo una memorización de la escritura. Sabían mucho de esto, pero sabían muy poco del autor que había dejado todo esto para presentarse delante de ellos. A tal punto que mire lo que dice Juan 7:49. Juan 7:49. Ellos vienen hablando acerca de el Mesías, pero la respuesta de los religiosos dice: esta gente no sabe qué, la ley maldita es. O sea, para ellos la maldición no era tener una naturaleza que los hacía esclavo. Para ellos la maldición era no conocer la ley, porque ellos consideraban que conocerla era lo que los hacía ¿qué? Libres. Y la pregunta: ¿cuántos de nosotros sabemos cantidad de cosas de la escritura y no experimentamos libertad? ¿Cierto? ¿Qué hacemos en medio de las situaciones críticas? Muchas veces recitamos porciones de la escritura, pero sentimos que nos estamos ahogando aún con esas mismas porciones de la escritura, porque se volvieron simplemente una letra que decimos, que proclamamos, pero vemos lo que dice el versículo, pero no vemos la vida que ese versículo nos está señalando de una manera tremenda. Para ellos, la verdad que los podía hacer libres era la ley, de manera que chocó contra una estructura que ellos que ellos tenían. Y por eso, aún en los tiempos que nosotros estamos viviendo, necesitamos que la verdad, la luz de Dios revelada, choque contra las estructuras que nosotros tenemos. Porque aún el ser evangélicos es una estructura nuestra, una estructura del ser humano, y a veces estamos tan establecidos en esa estructura que en esa estructura tiene cabida todo menos Cristo y la realidad de Cristo en nuestras vidas. El judaísmo estaba tan establecido en una estructura que vino Cristo y Cristo no tenía lugar en el judaísmo. Todo lo que el judaísmo hacía hablaba de Cristo, y vino Cristo y Cristo no tuvo lugar en todo lo que ellos practicaban. No tuvo lugar. La ley siempre me muestra el estándar de Dios y la incapacidad que tengo como ser humano para poder responder a esa realidad. Pero la ley no me lo soluciona. Me muestra la triste condición en la que estoy, pero no me soluciona la condición en la que estoy. El mandamiento confronta mi corazón, pero el mandamiento no lo soluciona. Y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Y entonces aparece una buena pregunta que fue dicha por un hombre. Si se ubica en Juan 18:37, por favor, aparece una buena pregunta. Conoceréis la verdad,
De manera que Jesús les está hablando de una verdad que ellos no conocen. Ellos conocen la ley como la verdad, pero no conocen la verdad detrás de la ley. La verdad detrás de la ley es una persona, es Cristo. Y en Juan 18:37, cuando Jesús fue traído y presentado a Pilato, en un hecho asombroso, no sé si recuerdan, para algunos, que cuando se hizo la Pascua, allá en Éxodo, habían establecido que el día 10º debería de ser elegido el cordero que iba a ser sacrificado. Y después, entre el día 10º y el día 14º, ese cordero que iba a ser sacrificado debía ser observado para que cumpliera unos requisitos, que no tuviera defectos, que fuera perfecto para el sacrificio, que cumpliera las condiciones. Y como el Señor, de una manera particular, usa a dos hombres que no eran religiosos, que no estaban en la búsqueda de Dios, pero que estaban siendo una autoridad pública para ellos dar la aprobación del cordero que iba a ser sacrificado. Cuando Jesús fue llevado a Herodes, Herodes, con un gran desprecio, atiende a Jesús. Apenas lo ve, le dice: ¿cuánto había deseado verte? Hágame un milagro. Jesús guardó silencio y dice que cuando Jesús no le hizo el milagro que él esperaba, lo despreció y dijo: llévenselo otra vez para donde Pilato, porque yo no le encuentro nada malo a este. ¿Qué estaba diciendo? Cordero revisado, está perfecto para el sacrificio. Usted pensar que Herodes iba a ser un instrumento de Dios para calificar el cordero. Y después, cuando estaba frente a Pilato, Pilato nuevamente, en lo que vamos a leer, dice lo mismo. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio. En la Reina Valera dice a la verdad. Todas las demás versiones lo traducen de una manera más entendible: para dar testimonio de la verdad. O sea, he venido a dar testimonio de quién soy. Todo aquel que es de la verdad, oye ¿qué? Oye mi voz. Le dijo Pilato, y entonces aparece una pregunta: ¿conoceréis la verdad y la verdad os hará? Y ahora Pilato hace la pregunta que debieran de haber hecho los que quisieron fue apedrear a Jesús. En lugar de detenerse y preguntarle a Jesús ¿qué es la verdad? Cuando él estaba diciendo eso, se armaron de piedras para arremeter contra él. Pero ahora la pregunta correcta la hace un hombre llamado Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Ahora sale Pilato y le dice al pueblo: este cordero no tiene defecto, puede ser sacrificado. Que tuviera idea de lo que estaba diciendo, que fuera consciente de lo que estaba haciendo. Pero para nosotros es algo asombroso ver cómo cada detalle estaba cumpliendo la realidad de las Escrituras. Y frente a la pregunta ¿qué es la verdad? Es una pregunta bien tremenda para nosotros que recitamos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿cierto? Esa respuesta no la tiene el hombre. La respuesta a esa pregunta no la tiene el ser humano. La respuesta a esa pregunta solo la tiene Dios mismo. Solo Dios mismo. Porque para el hombre la verdad son otro cúmulo de cosas. Para el hombre la verdad es la veracidad de los hechos. Para el hombre la verdad es que se diga las cosas tal y como sucedieron. Para el hombre la verdad es un hecho que se pueda comprobar. Pero mis amados, en la Biblia la verdad no es un hecho. En la verdad no es una historia. En la Biblia la verdad es una persona.
Pastor, ¿y usted de dónde sacó eso? ¿De dónde sacó eso? ¿Cuál es la pregunta que acaba de hacer Pilato? ¿Qué es la verdad? ¿Quién es el que puede responder eso? Va entonces conmigo a Juan 14:6. Juan 14:6. Juan capítulo 14, en el versículo número 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, yo tengo la verdad y yo soy la vida. Amén. Jesús dijo: yo soy el camino, yo tengo la verdad y yo soy la vida. Entonces, ¿quién fue el que dio respuesta a la pregunta de Pilato? ¿Qué es la verdad? Jesús mismo. Jesús no dijo yo tengo la verdad. Jesús no dijo yo digo la verdad. Jesús dijo yo soy la verdad. ¿Y se da cuenta cómo se va volviendo claro? De manera que ahora, cuando el Señor dice conoceréis la verdad, el Señor está diciendo me conoceréis a mí y yo voy a hacer la libertad de sus vidas. El que los hace libre es una persona. Yo soy. Jesús dijo yo soy. Cuando Moisés fue encomendado por Dios para ir a sacar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, él preguntó: y cuando vaya donde el pueblo y cuando ellos me pregunten quién le envió, ¿qué les voy a decir? Y el Señor le dijo: yo soy el que soy. Y ahora aparece Jesús con las mismas palabras diciendo: mire, ese que estuvo allá con Moisés, ese que estuvo allá en la zarza ardiente, ese que visitó la tienda de Abraham para cumplir la promesa de un hijo, ese que era allá, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué significa ese yo soy? El que existe por sí mismo, el que es. Su existencia, su carácter y sus acciones no dependen de nadie más que de sí mismo. Él es la fuente de su propio ser. Él es eterno, sin principio ni fin, no depende de nadie o de nada más que de sí mismo. Y ahora Él sale y dice: entonces la verdad no es un concepto, la verdad no es una teoría, la verdad no es una doctrina. Yo soy la que, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Y entonces viene una pregunta: si Él es la verdad, y el Señor les dice: si me conocen a mí, van a ser verdaderamente libres. Y todos se preguntaron: ¿de qué vamos a ser libres? Si jamás hemos sido esclavos de quién, de nadie. Y entonces el Señor deja ver un principio para la vida de todo ser humano. Todos los seres humanos, dice la Escritura, que Dios decidió sujetarnos a todos en desobediencia para tener de todos misericordia. De manera que desde Adán hasta nuestros días, ¿sí?, todos los seres humanos que nacemos con una naturaleza de pecado habitando dentro de nosotros. Traemos esa herencia. De manera que no pecamos por lo que hacemos, pecamos es por la naturaleza que hay en ¿quién? En nosotros. De manera que el Señor dice: el que peca, esclavo es del pecado. De manera que entonces, ¿qué es lo que hace esclavo al ser humano? La naturaleza de pecado con la que nació. No son las acciones. Las acciones son lo que hacen visible la condición que hay ¿dónde? Dentro. Siempre estamos culpando a lo de afuera, ¿sí o no?
La pregunta es, si no hubiera pornografía, ¿no habría laxivia? No. Porque la pornografía lo que hace es que se vuelva visible la laxivia que había dentro del ¿qué? Dentro del corazón. Dentro del corazón. Les voy a hacer una pregunta de esas que uno no quiere contestar. Levanten la mano los que han cometido adulterio. Y entonces, si usted pecó y le fue infiel a su esposa y ya se sabe y el asunto ya se arregló, pues usted dice, ¿sí o no? Pero el resto dice, donde yo levante la mano, ahora ¿quién se aguanta a mi esposa preguntando en la casa? ¿Sí o no? Pero mire lo tremendo de esto. Cuando Jesús se acercó a las personas de su época, ellos consideraban que ellos no cometían adulterio porque no se habían acostado con una mujer o con un hombre que no fuera su esposa o su esposo. Y el Señor dice, cuando alguien en su corazón acarició la vida de otra persona, así no se haya acostado con ella, ya adulteró. ¿Sí o no? Y alguien decía, bueno, pastor, como yo no soy casado, le dije, bueno, ¿cuántos novios cometen adulterio? Porque tiene ese novio, pero le está pareciendo muy lindo el novio de la otra. Cuando usted lo deseó, ya pecó dentro de su corazón. Puede ser que nunca se acueste con él, puede ser que nunca ni siquiera le coja la mano a esa otra persona, pero el solo deseo de eso ya evidenció. Y mire cómo eso desnudó la condición que hay en el corazón. Porque el ser humano es esclavo por la naturaleza que tiene. Esa naturaleza la hace esclavo. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí en esta mañana tenemos esa naturaleza? Todos tenemos la naturaleza de pecado. Por lo tanto, ¿cuántos necesitamos ser libres? ¿Sí? Pero no necesitamos ser libres simplemente de las acciones, mis amados, porque si el problema del ser humano fueran las acciones, mejóralas y se soluciona el problema. Pero el asunto es que lo que te destituyó de la gloria de Dios fue esa naturaleza de pecado. Si esa naturaleza la entrenamos para que se porte mejor, puede portarse muy bien, pero como está destituida de la gloria de Dios, no importa cuán bien se porte, no tiene acceso a Dios. Por eso ahora el Señor dice, ¿qué es lo que hace libre al hombre? Una nueva naturaleza, una nueva vida. ¿Y esa nueva vida es la vida de quién? Es la vida de Cristo. El único que nos puede librar de esa otra naturaleza. Y por acá traje un listadito de cosas, un listadito de cosas que nosotros pudiésemos hablar de lo que nos hace esclavos, ¿cierto? La pregunta, ¿cuántos no se han podido desprender del pasado? Esclavos del pasado. Entonces, el pasado todavía los tiene en sufrimientos y está ya atado el corazón. Otros atados al presente y otros atados al futuro, ¿cierto? Crea. ¿Sabe qué es lo que más produce angustia hoy en el ser humano? ¿Qué será mañana? ¿Qué será? ¿Y mañana tendré para pagar arriendo? Mira, hay gente que está mercando hoy y ya está preocupada si dentro de un mes va a poder mercar. Eso no hace cautiva a una persona. Yo le pregunto, les voy a preguntar algo.
¿Cuántos años lleva pagando facturas, don Eduardo? Facturas de agua, luz. ¿Sí o no? Entonces la pregunta es, si lleva 80 años de edad, y digamos que hace 60 pague, que hace 60 años pague facturas, venga, ¿por qué quejarse porque la factura volvió a llegar? Si en 60 años Dios no ha faltado. ¿Se da cuenta? Eso me vuelve esclavo, y me vuelve esclavo de una queja. El mundo se queja de eso, pero el pueblo de Dios se queja de las mismas cosas, pero es por causa de esa naturaleza de la que Dios lo quiere hacer ¿qué? De la que Dios lo quiere hacer libre. Somos prisioneros de la caída, de las caídas. Somos prisioneros de la lujuria, de la avaricia, del deseo de poder. Vivimos prisioneros de los temores. El mundo vive prisionero del temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este país? ¿Qué va a pasar con los gobernantes el próximo año? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con todos esos aranceles que suben? ¿Qué va a pasar? Pues que pase lo que pase, que Dios sigue siendo Dios. Pero esa vieja naturaleza le es imposible confiar en Dios. Por eso Dios nos tiene que libertar ¿de quién? Ella hace cuentas de su capacidad y le es imposible reposar en su Salvador. Prisioneros de la incapacidad financiera que pudiéramos tener mañana. Señor, con tantas enfermedades que hay hoy, y si yo me enfermo, y si las EPS ya no tienen medicamentos, y si le mandan una cita cada 6 meses y cuando ya va a llegar la cita se la cancelan, y prisioneros de las modas. ¿Cierto? Hace unos días les decía, mire, tan fácil que maneja el celular a las personas, súper fácil. Hace unos días que empezaron a convertir fotos en fotos que eran como en muñequitos, ¿sí o no? Se colapsaron esas servidores de gente del mundo convirtiendo sus fotos en muñequitos. Pero entre los que estaban haciendo cola para que les dieran su foto estaban los cristianos, esperando que también le volvieran. Qué fácil que lo cojan a uno y para donde quiere, ¿sí o no? Pero nosotros decimos, pero jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué? Si cuando nos damos cuenta, esta naturaleza se esclaviza de todas clases de cosas, aún de una vida religiosa se vuelve esclava. Se vuelve esclava de las actividades religiosas, se vuelve esclava del culto, se vuelve esclava de una cantidad de cosas, no de una relación con Dios, sino se vuelve esclava de una cantidad de ¿qué? De actividades dentro de su vida. La gente vive esclava de sus sueños y lucha y cuando no se cumplen, entonces ahora vive esclava de las frustraciones porque no pudo ¿qué? Cumplir. Y como a veces llegamos con la mentalidad que lo que no pude obtener en el mundo, entonces ahora péguese de la mano de Dios para que lo obtenga de la mano de ¿quién? De la mano de Dios. Y si no se da, entonces entro en conflicto con Dios. Vimos esclavizados de las heridas, de los resentimientos, de rencores, de amarguras, esclavizados de las mentiras que nos hemos ¿qué? Creído, ¿sí o no? Y como muchas veces son cosas que traemos por generaciones, qué difícil soltarlas. Escuchaba a alguien que explicaba lo siguiente, decía, ¿a cuánto los ha afectado el sereno? Levante su manito. ¿A cuánto los enfermó el sereno? ¿Cierto? Pero eso es más una concepción de tradición que de que eso sea real. Un médico preguntaba, ¿qué virus es el sereno? ¿Qué bacteria tiene el sereno? Entonces nosotros nos hicimos la idea de que el sereno enferma y eso se volvió una verdad. Ahora, va a derribe esa verdad, porque usted tiene todos los argumentos para defenderla. Vaya, derríbela, ¿sí o no?
Necesariamente se necesita algo poderoso que me haga libre de eso a lo que yo ya entregué mi corazón y se volvió una realidad. El cerebro no enferma, pero para los colombianos sí, está en la lista de los virus y está en la lista de las enfermedades. Pero aún va y busca en el diccionario, no tiene nada que ver con enfermedades, pero para el colombiano sí. Ahora, terminamos siendo esclavos ¿de qué? De todo eso, esclavos de la belleza, esclavos de querer tener control ¿de quién? De todo, de la religión, de los métodos humanos que creemos nos acercan a Dios, ¿cierto? Les decía ahora cuál es la definición del diccionario para libertad: la capacidad de una persona para actuar según su propia ¿qué? Su propia voluntad. Y ese concepto lo que lo ha hecho es aún más esclavo. La pregunta es, hoy en día se promueve mucho el libre desarrollo de la personalidad. Y ese libre desarrollo de la personalidad, detrás de eso lo que trae es un supuesto concepto de libertad. Porque si el hombre puede vivir como le parece, el hombre será ¿qué? Libre. Y vemos que entre más se entrega la gente al libre desarrollo de la personalidad, más perverso estamos viendo el ¿qué? El mundo entero en todas las áreas. Lo que el hombre creía que lo hacía libre era lo que antes lo está cautivando ¿qué? Lo está cautivando más. Porque la gente cree que libertad es ausencia de restricciones, que no me pongan obstáculos, que no interfieran con lo que yo quiero, que nada interfiera con mis planes. O sea, si nada está interfiriendo con mis planes, soy libre. Eso es lo que la gente ¿qué? Piensa. Amado, puede desarrollar todos sus planes, puede lograrlos y perderse. Porque Jesús no está hablando de una libertad de cosas ni de actividades, está hablando de la única libertad que puede producir Dios, y es librarnos de la vieja naturaleza, de la naturaleza de pecado dentro de cada uno de nosotros. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Jesús está hablando de una libertad en otro lenguaje diferente al de ¿qué? Al del ser humano. Le pregunto, si tuvieras más dinero, ¿serías libre? No. Entre más tenemos, nos metemos con más cosas y nos volvemos esclavos de más ¿qué? De más cosas. Cuando no teníamos dinero, ¿dónde nos hallábamos comprando ropa? En el ropero. Esta chaquetica le pegamos una afeitadita, le quitamos estas lanitas y está perfecta. Y usted salía feliz a estrenarse su chaqueta de 5,000 del ropero. Pero el día que se empezó a ganar 3 millones de salario, qué vergüenza que me vean entrando a un ropero. Se volvió esclavo ahora de comprar en un ¿qué? En un almacén. Porque eso pertenece a la vieja ¿qué? Y lo que parece que nos hace libres, no nos hace libres. Porque lo único que hace libre al ser humano es la vida de Dios en él. Y que el ser humano empiece a ser consciente de esa vida dentro de ¿quién? Dentro de él. Para otros, la libertad es no tener fronteras, no tener reglas, no tener límites. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo decido por mí mismo. Y eso es lo que cada vez evidencia más, es la esclavitud a la que yo estoy expuesto dentro de mi caminar, y a la esclavitud a la que estoy expuesto dentro de mi vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo único que liberta al ser humano es la nueva vida que Dios nos ha proporcionado, y es la vida de su Hijo Jesucristo. Esa vida manifestándose en nosotros es la única vida que pone freno a lo que esa vieja naturaleza quiere hacer en nosotros.
el hombre no deja de pecar por voluntad propia. El hombre deja de pecar cuando la nueva realidad de Dios viene a posar sobre la vida de un ser humano. Mis amados, estamos necesitados de conocer la realidad de esa verdad. Solamente alcanzamos a introducir algo. El título tiene una palabra ya en griego, aletheia, y me llamó mucho porque esa es la palabra que se utiliza en escritos originales griegos, y es griego antiguo. Y me gusta mucho porque la palabra aletheia no hace tanto referencia a la veracidad de los hechos, sino la palabra aletheia hace referencia a la verdad sin velo. Y me pareció muy extraordinario eso, porque ¿dónde están los velos en la vida del ser humano? En su carne. Y la única verdad sin velo es la de Cristo, la de la vida de Cristo, morando dentro de cada uno de nosotros. Y eso nos lleva a ir meditando: Señor, lo único que me puede hacer libre es que me hagas consciente de la realidad de esa vida que ya está dentro de cada uno de ¿quién? De nosotros. La verdad que hizo posible que nosotros podamos estar completos en Dios. Y vosotros estáis completos en Él, quien fue dado como cabeza a la iglesia, la cual somos su cuerpo. El único que nos puede librar de la esclavitud que produce la vieja naturaleza, que se vuelve idólatra de las demás personas, que se inclina a cualquier cosa, ¿cierto? Solamente es la nueva vida de Cristo dentro de nosotros. De manera que no es conocer un concepto, es conocer una vida. Y cuando Dios nos va llevando a conocer esa vida es donde está el deleitarnos en Dios y el poder sentir la plenitud de Dios dentro de nuestras vidas. Dice la Escritura que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Y ahora Dios ha hecho que nosotros seamos puestos en Cristo, en quien habita toda la plenitud de Dios. ¿Para qué fuimos puestos allí? Para ser partícipes de toda esa plenitud. Lo que hizo esclavo al hombre fue la naturaleza que el hombre adquirió cuando pecó. Y lo que hace libre al hombre es la vida de Cristo gobernando sobre la vida de ese hombre que ha nacido de nuevo. ¿Conoceréis la verdad? ¿A quién necesitas conocer cada día más? A Cristo, a ese que empieza en Génesis diciendo: el principio, en quien fueron hechas todas las cosas y por quien todas las cosas fueron hechas. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana? De manera que nosotros necesitamos más que tener una admiración de Dios o de Jesús como personaje. No es suficiente admirarnos de verlo como un personaje. No es suficiente simplemente hablar bien de Él o decir palabras que a nuestro concepto glorifiquen su nombre. Mis amados, para salir de lo que nos hace cautivos, nosotros necesitamos su vida en nosotros. Y la realidad de su vida es la única que hace libre al ser humano. ¿Qué tal si inclinas tu rostro allí donde estás y tienes esa oportunidad de hablar con Dios? A veces se acostumbró en muchos lugares que pasemos la gente para tocarla, pero mis amados, tú lo que necesitas no es que otro hombre te toque. Tú y yo lo que necesitamos es que sea el poder de Dios el que obre sobre nuestras vidas, y que Dios nos haga conscientes de esa realidad que hace libre al ser humano, de esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, de esa sangre que se vertió, que no era una sangre común, que no era un sacrificio más, que no era algo humano o natural. Era el Dios hecho hombre, el Dios viniendo a libertar tu vida
tanto de las consecuencias como del origen. El pecado trajo como consecuencia la muerte y la destitución de la gloria de Dios. Su sangre trajo el perdón para que ahora podamos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Pero su gracia, su sangre hermosa, trajo la vida, la única vida que nos hace libres. Somos libres no cuando hacemos lo que queremos, somos libres no cuando cumplimos nuestros sueños, somos libres no cuando hacemos nuestra voluntad, somos libres cuando su vida se va volviendo la realidad máxima de nuestro corazón.